Esto es, el cielo es real, pero también lo es el infierno. Acompáñenos en este viaje a través de la extraordinaria vida de Vasula Riden y sus encuentros sobrenaturales con el reino divino. Episodio 14. Profecías. No solo hay combates personales y espirituales a los que debemos enfrentarnos en nuestras vidas, también hay desafíos físicos del mundo. Y en nuestra época, esos desafíos aumentarán pronto para todos nosotros. Se nos ha revelado, a mí y a muchos otros, que la tierra sufrirá por causa de nuestros pecados. Los mensajeros de Dios y Dios mismo nos han estado advirtiendo, estimulándonos a que cambiemos antes de que sea demasiado tarde. Su propósito es devolvernos nuestro sentido común, incitándonos a tomar las decisiones correctas para que podamos evitar o al menos disminuir las calamidades futuras. Estos anuncios proféticos de acontecimientos futuros declarados por Dios generalmente tranquilizan a los fieles y nunca dejan de procurarnos una solución, por muy graves que sean los acontecimientos predichos. Durante todos estos años de mi misión, las soluciones que Dios ha ofrecido a través de los mensajes han sido siempre las mismas. A cada uno de nosotros individualmente, cambia tu corazón y arrepiéntete. A la iglesia, reconcíliate y supera tus divisiones, porque estas divisiones te han debilitado y son un escándalo. Y dejen de arrojarse mutuamente flechas envenenadas, amontonando la justicia divina sobre ustedes. Cuando los mensajes contienen advertencias, es decir, cuando anuncian algo que aún está por llegar, es porque la advertencia es condicional y los acontecimientos futuros pueden ser modificados basándose en nuestra respuesta. El libro de Jonás en la Biblia es un gran ejemplo de esto. Dios avisó al pueblo de Nínive que la calamidad descendería pronto sobre ellos si no cambiaban su comportamiento. El pueblo hizo caso del aviso, arrepintiéndose y ayunando, y la calamidad fue evitada. Durante estos últimos años, Dios me ha mostrado desastres futuros que nos traerán nuestros pecados si no cambiamos nuestro comportamiento. Entre otras cosas, fui advertida simbólicamente de los ataques de las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York el 11 de septiembre, así como del primer tsunami asiático. Explicaré esto con más detalle más adelante. Pero mucho más grave que cualquiera de estas dos tragedias será el castigo del fuego, que Dios me ha mostrado y que sobrevendrá a la tierra. Llegará como un huracán de fuego y destruirá 3/4 partes de la tierra. Déjenme explicar primero la profecía en general. La profecía ha existido siempre, tanto antes de la venida de Cristo como después. La Biblia nos dice que el profeta Elías, que vivió en tiempos del Antiguo Testamento, mucho antes de Cristo, nunca murió, al menos no en el sentido en que lo hacemos el resto de nosotros. En lugar de eso, fue elevado en un carro de fuego. Reyes 2, versículos 2 al 11. Mientras su protegido Eliseo lo miraba anonadado. Este privilegio único que Dios concedió al profeta puede ser interpretado como un símbolo de que el ministerio profético de Elías nunca morirá. Existe la creencia entre cierta gente religiosa de que toda profecía terminó con la Biblia, que se completó hace unos 2000 años. Pero en ningún sitio de la Biblia se dice que Dios no puede otorgar ministerios proféticos cuando quiera y a quien quiera. Y así lo ha hecho durante siglos. Lo importante es que las nuevas profecías no pueden contradecir nada de la Biblia, porque eso sería una señal de que tales profecías no son de Dios. Los profetas israelitas del Antiguo Testamento utilizaron frecuentemente la frase «Así dice el Señor». En los mensajes que yo he recibido se ve de modo similar la frase «Escúchame». En el mismo estilo de los antiguos profetas, Dios se expresa en primera persona de una manera poética, con autoridad y majestad, pero también con ternura. El don profético ha jugado un papel principal en la historia de la Iglesia y en la vida de aquellos a quienes se dirigen las profecías. Este don, que está catalogado en la Biblia como uno de los principales dones del Espíritu Santo, también ha tenido tendencia a provocar reacciones negativas por parte de la jerarquía de la Iglesia, porque Dios muchas veces envía mensajes reprendiéndolos por su negligencia al llevar a cabo las tareas asignadas por Él. Algunos líderes de la Iglesia insisten en que las orientaciones del Espíritu Santo y las amonestaciones solo pueden venir a través de ellos, los consagrados o elegidos. Rechazan categóricamente cualquier voz de corrección que venga de fuera de esos rangos. Los profetas, sin embargo,
continúan siendo una voz dentro de la Iglesia para beneficio de la propia Iglesia. La historia ha demostrado que Dios puede utilizar también, y de hecho utiliza, instrumentos menores, sencillos, incluso ignorantes. Personas como Juana de Arco, que no tenía formación teológica de ningún tipo. La tarea del profeta es reprender sin andarse con rodeos, cuando Dios le dice que lo haga. De lo contrario, si no lo hace, se le pedirán también cuentas. Cuando hay desesperación entre la gente, se ordena al profeta ir a consolarla con amabilidad, dándole esperanza. Cuando la gente de la iglesia está en pecado, como hemos visto en casos como los escándalos de abuso sexual, Dios reprende con fuerza esos actos de perversión, pero al mismo tiempo interviene para corregirlos. Él corregirá a la iglesia, pero no la atacará ni la demolerá. Dios advertirá a la iglesia para que evite su destrucción. La Biblia deja claro que el mal nunca triunfará sobre la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16, número 18. El Señor mismo explicó el cometido del profeta en su mensaje del 12 de febrero del año 2000. He enseñado a mis profetas a contemplarme en mi santidad, permitiéndoles y dándoles acceso a mi nobleza para que gocen de mi presencia directa y saboreen mi dulzura. Por lo tanto, la única teología, y añadiría con firmeza, la única verdadera teología es la contemplación de mí, su Dios, un anticipo de la visión beatífica. Esta es la verdadera y santa teología, no es el teólogo erudito, que trasiega sus papeles con su teología, quien se convierte en profeta para profetizar, sino aquellos a los que yo mismo he ungido con la unción de mi amor, incrustándolos muy dentro de mi corazón, para que lleguen a las divinas y extraordinarias inspiraciones interiores que se encuentran en mi corazón, para ser proclamadas con fuego a mi pueblo. Desde toda la eternidad yo había previsto esta apostasía, incluso en la iglesia, pero también había previsto mi plan salvífico en ti, a donde yo descendería desde mi trono para dirigirte mi tema de amor en poesía divina y revelarte, y a través de ti a otros, mi amorosa intercesión por mi infinita misericordia. Dios puede utilizar a quien quiera que desee para servir de profeta. En 1917, durante la Primera Guerra Mundial, el Señor envió a la Virgen María a Fátima, una aldea de Portugal, donde se apareció a 3 pobres niños analfabetos. Les dijo que si el mundo no se arrepentía y volvía a Dios, vendría una Segunda Guerra Mundial peor que la primera, y que Rusia propagaría sus errores por todo el mundo. Era de suponer que la Iglesia y las gentes del mundo tomarían en serio esta advertencia y actuarían inmediatamente. Pero en lugar de eso, los niños de Fátima fueron maltratados y las profecías de la Virgen María fueron ignoradas. Tristemente, todo lo que dijo María a los niños se hizo realidad. La Segunda Guerra Mundial comenzó 23 años después de las apariciones de Fátima y condujo a la muerte de millones de personas. Empezando con la revolución bolchevique en 1917, el mismo año de las apariciones, el comunismo se propagó por todo el mundo, esclavizando y matando a millones de personas. En los años 1980, cuando la Unión Soviética y otros países comunistas estaban todavía en la cumbre de su poder, nadie podría haber predicho que el comunismo en Europa sería pronto reducido a cenizas. Pero el 4 de enero de 1988, oí a Cristo llamarme urgentemente, y por el tono de su voz supe que estaba afligido. Corrí a buscar un lápiz para escribir. Dijo: Tengo a una de mis bien amadas hijas yaciendo muerta, una hermana tuya. Entendí por qué el Señor llamaba a la Unión Soviética mi hermana, porque sus habitantes son principalmente cristianos ortodoxos como yo. ¿Quién yace muerta, Señor? Mi amadísima hija Rusia. Fíjense que aquí el Señor la llamó por su verdadero nombre. Luego, como si estuviera con prisas, el Señor dijo: Ven y te la mostraré. Llevó mi espíritu a una visión. Me vi a mí misma de pie en una vasta tierra desolada al borde del desierto. El Señor señaló con su dedo a una mujer que yacía muerta a un par de metros delante de mí,
en el desierto bajo un sol abrasador. Su cuerpo estaba macilento por la tiranía sufrida y parecía estar abandonada incluso en su muerte. En una visión se siente todo y todo se vuelve vivo. Cuando la vi en ese estado y cuán triste estaba nuestro Señor, me sentí tan apenada que rompí a llorar. Oh, no llores. Yo la resucitaré para mi gloria. La reviviré como reviví a Lázaro, exclamó el Señor. Luego, en términos metafóricos, el Señor me explicó que durante esos años de comunismo en Rusia y otros países habían quemado sus casas, las iglesias, y se habían vuelto ateos. Después me dijo que debería dejar de llorar porque él estaba cerca de Rusia ahora mismo, con su mano sobre su corazón para calentarlo, la resucitaría y la transfiguraría para que pudiera glorificarlo. Poco después de esto, oímos que el comunismo en Rusia había muerto. Esta profecía se hizo realidad durante la fiesta ortodoxa de la Transfiguración en agosto de 1991 con la disolución de la Unión Soviética, que fue formalmente materializada el 25 de diciembre de 1991, en la fecha de conmemoración del nacimiento de Cristo. Si hubiéramos escuchado las advertencias de Dios a través de la Virgen María en 1917, podríamos haber evitado una cantidad tremenda de sufrimiento. Y lo mismo es cierto ahora, cuando continúa advirtiéndonos y llamándonos al arrepentimiento. Recibí muchas más profecías sobre el regreso de Rusia a Dios, pero las que más me impactaron fueron las que se referían a cómo se va a levantar para ser el país que glorificará a Dios más que cualquier otro, y que será la cabeza de muchas naciones. El Señor expresó con fuerza su poderoso resurgimiento con palabras como Rusia, vivirás. Estas últimas profecías, mostrando que Rusia va a defender el cristianismo de una manera muy poderosa, aún están por llegar. Y aquí un corto extracto de un mensaje que me fue dado el 13 de diciembre de 1993. Yo te digo que tu hermana Rusia será la cabeza espiritualmente de muchas naciones y, al final, me glorificará. Situaré a sus pastores a la cabeza de innumerables naciones. El mensaje que transcribo a continuación se me dio tiempo atrás, el 17 de marzo de 1993, 20 años antes de que un nuevo pontífice fuera elegido casi exactamente en la misma fecha, el Papa Francisco. El mensaje es una advertencia para no dejarse engañar escuchando falsas profecías que lo critican a derecha e izquierda de manera abierta, sin miedo, diciendo que es un papa falso o peor aún, el anticristo. Debido a su apertura al espíritu, muchos a su alrededor discrepan de él y se irritan. Sus homilías son osadas, barriendo antiguos prejuicios y rigideces en doblegarse para la unidad. Puesto que es un largo mensaje, he seleccionado solo unas pocas líneas. Yo, Jesucristo, deseo avisar a mis sacerdotes, obispos y cardenales. Deseo avisar a toda mi casa de una gran tribulación. Mi iglesia se está acercando a una gran tribulación. Acuérdense que yo los he escogido por mi Espíritu Santificador para que me glorifiquen. Los he escogido desde el principio para que sean los robustos pilares de mi iglesia y para que vivan por medio de la fe en la verdad. Los he elegido para que participen en mi gloria y para que apacienten mis corderos. Les digo solemnemente que pronto serán probados por el fuego. Oren y ayunen para no ser puestos a prueba. Manténganse firmes y guarden las tradiciones que se le han enseñado. Obedezcan a mi Papa, Juan Pablo II, y todos sus sucesores. Pase lo que pase. Permanezcanle fieles y yo les daré las gracias y la fuerza que necesiten. Les exhorto a que permanezcan fieles a Él y se alejen de quien quiera que se rebele contra Él. Sobre todo, no escuchen jamás a nadie que les rechace. No permitan nunca que su amor por Él se vuelva insincero. Mis enemigos intentarán comprarlos con insidiosas palabras. El maligno ya está manos a la obra y la destrucción no está lejos de ustedes. El Papa, Juan Pablo II, y todos sus sucesores. tendrá que sufrir mucho. Por eso serán todos perseguidos.
por proclamar la verdad y ser obedientes a mi Papa. Por eso también los odiarán, porque sus acciones son malignas, y todo aquel que trabaja para el mal odia la luz y la evita, por temor de que sus actos de destrucción puedan ser descubiertos. Sigo diciendo a la gente, ¿por cuánto tiempo más guardará Dios silencio? Siento como si la profecía sobre el fuego estuviera ahora muy cerca. La primera profecía del castigo del fuego me fue dada en una visión el 1 de septiembre de 1987. Dios me llamó. Vasula, voy a darte una visión elevándote hasta mí. Te mostraré cómo aparecerá el cielo. Se me mostró el cielo. Parecía como cualquier noche estrellada. Luego cambió. En lugar de estrellas, empezó a aparecer algo más, algo amenazador. Estaba viendo lo que parecían manchas de pintura, como en una paleta de pintor, pero un color predominaba sobre el resto, sobreponiéndose a los demás y dominándolos. Era el rojo, rojo carmesí, y crecía, haciéndose cada vez más espeso, como si fuera levadura vertiéndose desde lo alto sobre nosotros. Esta profecía está todavía por llegar. Se nos dan avisos y tiempo para cambiar nuestro corazón. La pintura roja y espesa podría ser lava o fuego. Esta profecía fue ampliada con más explicaciones de Dios que leerán más abajo. Esto es lo que dijo el Señor. He amado a mi creación desde el principio de los tiempos, pero la he creado para que me amara también y me reconociera como su Dios. Desde el principio de los tiempos he mostrado mi amor a la humanidad, pero también he mostrado mi justicia. El mundo me ha estado ofendiendo incesantemente y yo, por mi parte, les he estado recordando incesantemente mi existencia y cuánto los amo. Mi cáliz de justicia está lleno, creación. Mis gritos resuenan y sacuden los cielos enteros, haciendo temblar a todos mis ángeles por lo que ha de venir. Yo soy un Dios de justicia, y mis ojos están cansados de contemplar la hipocresía, el ateísmo, la inmoralidad. Mi creación, en su decadencia, se ha convertido en una réplica de lo que fue Sodoma. Les voy a atronar con mi justicia como atroné a los sodomitas. Arrepiéntete, creación, antes de que yo venga. Al Señor, por su misericordia, no le gusta castigarnos. Por eso viene a devolvernos la salud. La pregunta es, ¿sabemos siquiera que necesitamos un médico? ¿Acaso reconocemos y apreciamos su misericordia? El 4 de mayo de 1988, Dios me dio otra visión del castigo del fuego que me hizo temblar. Me vi de pie a la intemperie cuando de repente un viento fuerte, abrasador, venenoso y mortal se desató sobre la naturaleza. Al pasar sobre los árboles, estos se marchitaban instantáneamente y se secaban, totalmente calcinados. Era como un huracán de fuego, dejando a su paso dolor y muerte. La gente corría tratando de inhalar aire fresco, pero al respirar el aire se quemaban por dentro instantáneamente como si hubieran tragado fuego. Jesús me dijo: La hora es inminente, más inminente que nunca. Oh, vengan a mí, amadísimos míos, vengan a mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vengan a mí, ahora que aún hay tiempo, cuando la hierba está verde todavía y las flores aún florecen en los árboles. Oh, vengan, los amo sin medida, los he amado siempre, a pesar de su maldad y sus desmanes. Oh, el tiempo casi se ha acabado. Mientras Jesús decía estas palabras, yo veía en una visión interior un viento ardiente, mortal, envenenado y fuerte que soplaba sobre nosotros y sobre la naturaleza, sembrando la muerte a su paso. Todo lo que tocaba quedaba sin vida. Lo que ha de llegar está muy cerca de ustedes. De nuevo, el 18 de diciembre de 1994. Mi iglesia estallará un día en gritos de alegría, porque, por mi eterno amor, voy a acabar con esta apostasía más rápido de lo previsto. Lo peor tiene que llegar. Nada puede realizarse de repente. Mi Padre revelará su mano poderosa a los pobres,
Pero a los apóstatas y al rebelde, un huracán de fuego procedente del este los abrazará, debido a todas las cosas abominables que han hecho. El culpable morirá por su delito. Si se convierte antes de mi día y repara lo que he estado destruyendo y reconoce su pecado, yo lo perdonaré. Y él vivirá y no morirá. Esta es mi ley 3 veces santa. El Señor ha hablado de este fuego muchísimas veces advirtiéndonos. Y cada vez la gente me pregunta si está hablando en metáforas o literalmente. Me preguntan si este fuego será atómico o causado naturalmente, quizás por un asteroide, por ejemplo. Yo contesto, no lo sé. Todo lo que sé es que el Señor está hablando de un fuego real. Incluso lo llamó huracán de fuego. Es como si la atmósfera se incendiara y me lo hizo ver 2 veces en visiones. He escrito todas estas profecías en los mensajes de la verdadera vida en Dios. El 11 de septiembre de 1991, Jesús me dio una asombrosa profecía que luego se demostró trágica para los Estados Unidos de América. Fue exactamente 10 años antes, en la misma fecha, del gran desastre de las Torres Gemelas en los Estados Unidos. En ese mensaje, nuestro Señor estaba muy disgustado con la humanidad. Con un corazón dolido, me pidió que escribiera este mensaje. Tengo mis ojos puestos en el mundo de hoy, registrando nación tras nación, escudriñando alma tras alma, en busca de algo de calor, algo de generosidad y algo de amor, pero muy pocos gozan de mi favor, muy pocos se preocupan de vivir una vida santa, y los días vuelan y las horas están ya contadas antes de la gran retribución. Luego Jesús cambió su tono de repente y dijo gravemente: La tierra temblará y se sacudirá, y todo el mal edificado en las torres se colapsará, como la torre de Babel, en un montón de escombros, y será enterrado en el polvo del pecado. En lo alto, los cielos se estremecerán y los de la tierra se tambalearán. Exactamente 10 años después, el 11 de septiembre del 2001, las torres cayeron en Nueva York como resultado del ataque terrorista más grande de la historia americana. La horrenda, apocalíptica experiencia del 11 de septiembre dejó al mundo en shock. Hizo caer de rodillas al pueblo de América. Durante un tiempo las iglesias se llenaron a rebosar y la gente se volvía a Dios. Las personas de la ciudad de Nueva York, que tienen fama de ser nerviosas y ariscas debido al estrés de la vida ciudadana, de repente aminoraron el paso, se volvieron más amables unos con otros y se concentraron en lo que más importa en la vida. Pero pronto el shock se desvaneció. En vez de volverse verdaderamente a Dios y arrepentirse, el mundo se volvió peor que antes. En lugar de entender que estas tragedias nos ocurren a causa de nuestros propios pecados, el mundo continuó siguiendo la senda del demonio en lugar de la de Dios. El 26 de diciembre del 2004, un tsunami golpeó Sumatra y otros países del Océano Índico, matando a más de 230.000 personas de muchas naciones. Jesús también me había dado profecías sobre este desastre, advirtiéndome 4 veces en los años anteriores a que ocurriera. La primera profecía del tsunami llegó el 10 de septiembre de 1987. Esto es lo que escribí en mi cuaderno. De repente Jesús me recordó un sueño que tuve anoche y que había olvidado. Era la visión que había tenido últimamente, pero parecía peor en mi sueño. El Señor dijo: Escucha, te he dejado ver la visión durante tu sueño para hacértela sentir. No hay escapatoria. Yo escribí: recuerdo cuando lo vi llegar como una ola gigante. Traté de correr y esconderme sabiendo que era imposible. Pregunté a nuestro Señor: ¿pero por qué haces esto si nos amas? ¿Por qué? Él contestó: Se me conoce como un Dios de amor, pero también como un Dios de justicia. Yo pregunté: ¿qué podemos hacer para detener esto? Dios contestó: Enormes reparaciones se requieren ahora de todos ustedes, uniéndose y siendo uno, amándose los unos a los otros, creyendo en mí, creyendo en mis obras celestiales, porque yo estoy siempre entre ustedes.
El 11 de septiembre de 1991, el mismo día de la advertencia sobre las Torres Gemelas, Jesús me dio también una segunda advertencia sobre el tsunami. Las islas, el mar y los continentes serán visitados por mí inesperadamente mediante el trueno y la llama. Escuchen atentamente mis últimas palabras de aviso. Escuchen ahora que aún hay tiempo. Lean nuestros mensajes. Los de Jesús y María, los dos testigos. Y dejen de ser despreciativos o sordos cuando el cielo habla. Pronto, muy pronto ya, los cielos se abrirán y los haré ver al juez. Luego, el 24 de diciembre de 1991, la víspera del nacimiento de Cristo, recibí una tercera advertencia. Era significativo que se diera la víspera de Navidad. Llegué a comprender que Jesús estaba muy descontento con la manera en que los cristianos han llegado a celebrar la Navidad en estos tiempos. Mientras deberían estar yendo a la iglesia para adorar su santo nombre, muchos se toman las Navidades como unas vacaciones de ocio y consumo, ofendiendo a Cristo al dar más importancia a la decoración de árboles de Navidad, a intercambiar regalos y a comer hasta reventar, que a alabar a Jesús y honrar su nacimiento. Cristo ha dicho que el enemigo está trabajando sin prisa, pero sin pausa, para abolir su nombre. Unos años atrás, las tarjetas de Navidad comenzaron a omitir el nombre de Cristo. Hoy dicen saludos navideños, con el pretexto de no ofender a otras religiones, como si alguien realmente se ofendiera cuando los cristianos practican lo que creen y conservan a Cristo en Navidad. Hay muchos esfuerzos semejantes para borrar el nombre de Jesús de la sociedad. Esos esfuerzos son parte de la tentativa del demonio para abolir el nombre de Jesús. La gente pregunta, ¿dónde está el anticristo y cuándo va a venir? Mi respuesta es, ya está trabajando entre nosotros, trabajando para abolir a Cristo en nuestro mundo. Por eso el aviso de Cristo el 24 de diciembre de 1991 decía lo siguiente: Hoy vengo en son de paz y con un mensaje de amor, pero la tierra blasfema de la paz que estoy ofreciendo y, en esta víspera de mi nacimiento, se mofan y burlan del amor que les estoy dando. La humanidad está celebrando estos días sin mi santo nombre. Mi santo nombre ha sido abolido y ellos toman el día de mi nacimiento como un gran día de ocio, adorando ídolos. Satanás ha entrado en los corazones de mis hijos, encontrándolos débiles y dormidos. Yo he avisado al mundo. La cuarta y última advertencia, que se refería al tsunami y a otros acontecimientos futuros, llegó el 18 de febrero de 1993. Miren, se acercan los días en que voy a venir por medio del trueno y el fuego, pero, para mi aflicción, voy a encontrar a muchos de ustedes inconscientes y sumidos en un profundo sueño. Te estoy enviando, creación, mensajero tras mensajero, para atravesar tu sordera, pero ya estoy cansado de tu resistencia y apatía. Intoxicados por su propia voz, se han opuesto a mi voz, pero no será para siempre. Pronto van a caer. Mi iglesia está en ruinas a causa de su división. La tierra se sacudirá y, como una estrella fugaz, se moverá de su sitio, arrancando montañas e islas de sus emplazamientos. Naciones enteras serán aniquiladas, el cielo desaparecerá igual que un pergamino que se enrolla, como lo viste en tu visión, hija. Una gran angustia se abatirá sobre todos los ciudadanos y, ¡ay del incrédulo! Escúchame, y si los hombres te dicen hoy, ¡ah, pero el viviente tendrá misericordia de nosotros!, tu profecía no es de Dios, sino de tu propio espíritu. Diles, aunque se les considere vivos, están muertos. Su incredulidad los condena, porque se negaron a creer en mi tiempo de misericordia y prohibieron que mi voz se propagara a través de mis portavoces para advertir y salvar a mis criaturas. Según los científicos, cuando el terremoto tuvo lugar bajo el Océano Índico, causando el tsunami, la Tierra entera se sacudió, se detuvo por una fracción de segundos y se salió de su eje normal.
Este movimiento de las placas de la Tierra causó una fractura geológica de más de 600 millas, desplazando al fondo del mar sobre la fractura unas 10 yardas horizontalmente y varias yardas verticalmente. La isla de Sumatra y otras islas se movieron varios metros de su lugar original. Esto fue un acontecimiento catastrófico y ciertamente debería captar nuestra atención. La noticia del tsunami nos conmocionó y concernó a todos, pero nadie puede decir que Dios no nos envía avisos. Envía avisos a través de los que Él elige como portavoces, pero con frecuencia nuestra respuesta es: nosotros no tenemos necesidad de estos avisos. Tenemos la Santa Biblia y los escritos de los padres de la Iglesia. Nunca dejamos de ofrecer sacrificios y oraciones. Por lo tanto, ¿qué tiene que decirnos Cristo además de lo que ya nos ha comunicado? No solo cierran sus oídos, sino que también impiden que la palabra de Dios se propague, poniendo obstáculo tras obstáculo. Después de que el tsunami golpeara Sumatra y siguiera hasta África, el mundo contempló escenas apocalípticas por televisión. El horror de ver este desastre natural, victimizando tanto a los habitantes como a los turistas en el espacio de pocos minutos, era profundamente angustioso, especialmente al saber que muchas de las víctimas eran niños. Sin embargo, también fuimos testigos de los milagros que sucedieron. Un bebé de 20 días encontrado vivo, flotando en un pequeño colchón. Un niñito sueco encontrado vivo y bien. Gente juntándose para ayudar desinteresadamente a aquellos que lo necesitaban. La tragedia nos recuerda cuán frágiles y pequeños somos los seres humanos, totalmente dependientes de los planes de Dios. Y los milagros elevan nuestro corazón para alabar a Dios y a nuestro hermano, el hombre. Pero, desafortunadamente, cuando ocurre un desastre de esta magnitud y reclama vidas inocentes, algunas personas inmediatamente culpan a Dios, en vez de culpar a nuestra humanidad pecadora. Para muchos será la única vez que recuerden a Dios, hablando de Él con enojo y ofendiéndolo así incluso más. Les oye decir: si Dios es bueno, ¿cómo puede permitir estas cosas? Al mismo tiempo, el dolor y el pesar hacen a veces decir a las personas cosas que no sienten. Estas tragedias, por muy duras que sean, pueden ser oportunidades de gracia. Pero si tan solo hiciéramos caso de las advertencias de Dios, algunas serían totalmente evitadas. En esa misma profecía del 18 de febrero de 1993, Dios habló también de una hora de tinieblas que llegará sobre la tierra si no cambiamos nuestros corazones y volvemos a Él. El sexto sello está a punto de romperse. Apocalipsis 6, capítulo 12. Y todos ustedes serán sumidos en las tinieblas, y no habrá iluminación alguna. Porque el humo expulsado desde el abismo será como el de un inmenso horno que oscurecerá el sol y el cielo. Apocalipsis 9, versículo 2. Los aplastaré contra el suelo para recordarles que no son mejores que las víboras. Se sofocarán y se ahogarán en sus pecados. Cuando llegue la hora de las tinieblas, les mostraré su interior. Volveré su alma al revés, y cuando la vean tan negra como el carbón, no solo experimentarán una desolación como nunca antes, sino que se golpearán el pecho con angustia, reconociendo que su propia oscuridad es mucho peor que la oscuridad que los rodea. Haré que la vida humana se vuelva más escasa que antes. Luego, cuando mi ira se aplaque, estableceré mi trono en cada uno de ustedes y juntos, con una sola voz y un solo corazón y una sola lengua, me alabarán a mí, el Cordero. Lo que yo entiendo de este pasaje es que el día del aviso llegará para revelarnos de una manera especial nuestro verdadero ser y lo que acarreamos en nuestras almas. Los malvados se atormentarán y conmocionarán cuando se les revele la condición de su alma a la luz de Dios. Dios continúa llamando en la noche de nuestra alma, mirando por la ventana de nuestro corazón, recordándonos que no solo estamos poniendo la tierra en peligro, sino el cosmos entero. El 8 de marzo del 2000, el Señor dijo: Nunca el cielo se ha inclinado tan cerca de la tierra como se está inclinando ahora. Hace algún tiempo podía oír un suspiro o dos desde la tierra, pero ahora apenas oigo nada.
Esto es lo que me mueve a apiadarme de ti, generación. Lo que oigo del cadáver en tono jactancioso es: mira, puedo vivir en un desierto como el pelícano, puedo vivir en una ruina como la lechuza chillona, puedo vivir sin Dios, pues lo puedo hacer mejor que Dios. El 7 de febrero del 2002, Dios dio el siguiente aviso para el mundo y para los Estados Unidos. Su nación gobierna en completa oposición a toda mi ley de amor, que difiere de sus extraños sistemas de leyes. Leyes que cometen los crímenes más atroces, hasta el punto de poner en peligro no solo la Tierra, sino también la estabilidad de todo el cosmos. Hoy, con dolor, veo desde arriba cómo se volverán contra ustedes sus designios. El mundo ya está saboreando los frutos de su propio plato, provocando que la naturaleza se rebele con convulsiones, acarreando sobre ustedes catástrofes naturales, asfixiándose con sus propias intrigas. Les he estado haciendo señas durante años, pero solo muy pocos han hecho caso. Esta purificación, que cae ahora como un azote sobre ti, generación, atraerá a muchos hacia mí, y los que desdeñaron mis avisos regresarán a mí en su angustia. El mundo entero está ahora decayendo por su maldad. Irónicamente, el mundo está pidiendo la paz, y sin embargo, nuestros pecados nos impiden lograrla. El 30 de septiembre del 2002, el Señor me dijo: Los que se alzan sobre estrados proclamando la paz y cómo y de qué manera se debe establecer la paz entre todos ellos, cuando ellos mismos transgreden mis mandamientos y están en guerra conmigo, ¿cómo esperan en conciencia traer la paz? Cuando Jesús se acercó a mí en los años 80, nos advertía, incluso entonces, que la copa del Padre estaba llenándose ya. Muchas veces dijo que estamos provocando su justicia, que nos traerá el castigo del fuego. En ese momento, sin embargo, eso era condicional. Luego, al cabo de 15 años, Jesús dijo que la justicia de Dios no podía ser retirada del todo porque no se había hecho caso de su mensaje. El castigo, no obstante, puede ser disminuido. ¿Cómo? Enmendando nuestras vidas, arrepintiéndonos y viviendo una verdadera vida en Dios. Podemos disminuir el fuego con actos de reparación, actos de amor genuino, oración y especialmente a través de la reconciliación de las iglesias uniéndose alrededor de un solo altar. El 7 de enero del 2008, la Virgen María me despertó justo después de las 3:10 de la madrugada. Me dijo que estamos muy cerca de los acontecimientos que han sido predichos, con los que ha de enfrentarse la humanidad y que están a nuestras puertas. Acontecimientos que son provocados por el rechazo del mundo a la palabra de Dios, por el rencor, la hipocresía y la impiedad del mundo. Dijo que la tierra está en peligro y padecerá el fuego. También dijo que la ira de Dios no puede contenerse por más tiempo y caerá sobre nosotros, porque el hombre se niega a romper con el pecado y que la misericordia de Dios todos estos años era para atraer al mayor número posible a Él, extendiendo su brazo para salvarlos, pero solo unos pocos lo escucharon. Su tiempo de misericordia no durará mucho más y está llegando el momento en que todos serán puestos a prueba y la tierra vomitará de sus entrañas ríos de fuego y las gentes del mundo comprenderán su insignificancia y su impotencia por haber vivido sin Dios en sus corazones. Dios es firme y fiel a su palabra. Ha llegado el momento en que los de la casa de Dios serán puestos a prueba y los que rechazaron su misericordia probarán el fuego de Dios. En este punto le pregunté por la gente de la iglesia que nos persigue y está ciega a sus obras de misericordia. Nuestra Señora contestó que ellos también sufrirán su merecido. Nuestra Señora continuó hablando del sacrificio. Me pidió que recordara a todos que Dios, nuestro Creador, nos pide que nos comprometamos con Él más plenamente y que estar convertido no es suficiente sin sacrificio y oraciones constantes. Hay varias maneras de demostrar a Dios nuestro amor y generosidad. Que los que aman a Dios de verdad
están bendecidos y no deberán temer durante esos días. Nuestra bendita Madre dijo que los que perseveran en las dificultades son bendecidos. ella está contenta con todos los sacerdotes que comparten y promueven las obras de Dios. Estos sacerdotes deben permanecer confiados porque han recibido gracias especiales del Espíritu de Dios y a través del Espíritu se han fortalecido en el Señor y para su plan de salvación. Nuestra Señora dijo que Cristo les concede su paz. Si alguien sirve y se inmola como ofrenda, el juicio que llegará con fuego no será tan severo para él, porque estará gozando en su espíritu de la llamada de Dios que le trajo a la vida. Nuestra Señora dijo que muchos han caído, pero muchos serán levantados. Muchos han fallado en preservar la palabra de Dios en su corazón y han transgredido la palabra que se les dio. Esto es lo que Nuestra Señora nos dio como mensaje. El 28 de noviembre del 2009, el Señor me llamó y me dio una oración que tenía que distribuir pidiéndonos que la recemos implorando su misericordia. Esto es lo que dijo nuestro Señor. Dirígete a mí, Basula, de este modo. Padre tierno, no descargues tu ira sobre esta generación, no sea que perezca por completo. No dejes caer sobre tu rebaño la aflicción y la angustia, porque las aguas se secarán y la naturaleza se marchitará. Todo sucumbirá ante tu ira sin dejar rastro. El ardor de tu aliento inflamará la tierra, transformándola en un desierto. Desde el horizonte se verá una estrella. La noche será arrasada y las cenizas caerán como la nieve en invierno, cubriendo a tu pueblo como fantasmas. Ten piedad de nosotros, Dios, y no nos juzgues con dureza. Acuérdate de los corazones que se alegran en ti y tú en ellos. Acuérdate de tus fieles y no dejes que tu mano caiga con fuerza sobre nosotros. Antes bien, por tu misericordia, levántanos e implanta tus preceptos en cada corazón. Amén. Cuando recibí esta oración, supe en mi corazón que era urgente. La frase, desde el horizonte se verá una estrella, la noche será arrasada y las cenizas caerán como la nieve en invierno, cubriendo tu pueblo como fantasmas, me impresionó particularmente mientras la escuchaba, porque Jesús cambió el tono y se puso muy serio. A mí me parecía fuera de contexto del resto de la oración, así que con la ayuda de otros, enviamos esta oración alrededor del mundo y los grupos de oración la rezaron constantemente. 4 meses más tarde, el 20 de marzo del 2010, el volcán Eyjafjallajökull entró en erupción, produciendo una inmensa nube de ceniza. La región alrededor del volcán fue evacuada. Algunas personas tomaron videos en las proximidades y no se podía ver bien a pocos metros, debido a las nubes de ceniza en la atmósfera cubriendo a las personas como fantasmas. Todo estaba gris y cubierto de ceniza. El tráfico aéreo fue suspendido y las numerosas cancelaciones de vuelos causaron pérdidas de decenas de millones de dólares. Hubo pasajeros atrapados en todas partes del mundo. Frutas, pescado y otros productos se pudrían en los almacenes. El 14 de abril del 2010, mientras el volcán seguía en erupción, se vio una estrella brillante en el horizonte del medio oeste de los Estados Unidos. Creo que esa estrella espectacular era un aviso, porque el volcán continuó expulsando sus cenizas durante 1 año y medio más. Pero también creo que nuestras oraciones fueron escuchadas, porque un volcán cercano aún mayor no entró en erupción como se esperaba. Cuando nos dio esa oración, Dios sabía que ese meteorito se dirigía a la Tierra. Nos debemos preguntar, ¿por qué Dios nos dio a rezar esta oración 4 meses antes, si no fuera para salvarnos de un gran desastre? Mucha gente en este mundo está viviendo apáticamente y con un espíritu aletargado. Muchos de los eclesiásticos están prohibiendo que Dios hable a su pueblo y sugieren erróneamente a las personas que no escuchan, impidiéndoles de este modo conocer la voluntad de Dios. Sin embargo, cosas peores ocurrirán en la tierra sin nosotros, como el faraón, que en su obstinación se negó a escuchar a Moisés. Ignoramos las señales de los tiempos y entonces será demasiado tarde.
A pesar de su severidad, estos mensajes no pretenden ser proféticos de predestinación y pesimismo. La dulzura y ternura de Dios es manifiesta. Estos mensajes y profecías para nuestros tiempos son un don que Dios nos concede en estos tiempos difíciles. Todos provienen de su ilimitada misericordia para despertarnos. Son una llamada que surge de su amor sublime. Esta es la hora de la misericordia, pero será seguida por un tiempo de justicia, porque Dios no permitirá que continuemos ofendiéndolo por siempre. Nadie será capaz de entorpecer los planes de Dios. Es solo una cuestión de tiempo. Jesús nos pregunta: Generación, la unidad llegará, pero ¿de qué manera? ¿En términos de paz o por el fuego? nos corresponde a nosotros elegir. ¿Queremos cambiar? Si lo hacemos, no tenemos por qué temer. Somos de Dios y Dios es nuestro. El alma que se entrega a Dios triunfará. Acaba de escuchar El cielo es real, pero también lo es el infierno. Acompáñenos mañana en un nuevo episodio.